Porque como cada tarde tenemos entrevistas muy interesantes, el día de hoy se ha publicado por parte del diario Panamá América sobre la nulidad del informe que sustenta este caso, conocido como New Business, esta transacción comercial. Conversamos a esta hora de la tarde con Pedro Citón, es abogado. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Qué gusto que pueda acompañarnos, preguntarle sobre esas presuntas irregularidades en su momento, pues advertidas por la defensa del expresidente Martinelli sobre la forma como se confecciona este informe por parte de Eliseo Ábrego, que dicho sea de paso es un oficial de la Policía Nacional. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Aldair. Definitivamente vemos en este sentido que, como decía el abogado Camacho, la misma defensa fue restringida por parte de la juez Valoisa Martínez. Es impresionante cómo ella sofocaba a los abogados defensores y les evitaba poder expandirse a defender los derechos de sus defendidos. Y por el otro lado, veíamos todo lo contrario hacia el Ministerio Público, con esos guiños, con esas permisivas actuaciones del Ministerio Público que rayaban en lo abusivo. Esa situación, siempre lo he sostenido yo, solamente en el momento de los alegatos, fue posible, por una hora, fue posible que los abogados pudieran demostrar a plenitud la inocencia de sus representados, desde la abogada Quintero, pasando por el abogado Rosendo Miranda, por el propio Camacho González o por la abogada Abril Arosemena, que demostró que el lavado de dinero tenía que haber una participación de los bancos que no habían sido llamados a este proceso como imputados y que los banqueros tampoco. Cómo el abogado Rosendo Miranda explica el término del blanqueo de capitales y cómo la abogada Quintero logra manifestar que ante la falta de dolo, ante la falta de una trazabilidad de un dinero ilícito, porque el propio informe del oficial de la policía, de la DIJ, manifestaba que los fondos de Ricardo Martinelli, entre otros, eran lícitos, nos da entonces una nueva relación de fuerzas con la petición última por parte de uno de sus abogados de pedir la nulidad constitucional basado en la declaración de un principio de especialidad reconocida por un tratado internacional y un juez americano cuando extraditó a Ricardo Martinelli a Panamá. Y ella fija, mire lo importante, ella dicta un auto y dice, de tal fecha a tal fecha, el señor Ricardo Martinelli tenía el fuero de especialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora todas las pruebas que se recogieron, y dentro de esas pruebas está el informe del perito de la DIJ, deben ser declaradas nulas producto de la teoría de la manzana envenenada o de la manzana podrida. ¿Qué quiere decir esto? Que nada que se recoja fuera del debido proceso puede ser utilizado dentro de una sentencia judicial y por lo tanto es recomendable, como lo piden los abogados de Ricardo Martinelli, que sea de previo y especial pronunciamiento antes de la sentencia, que se declare la nulidad constitucional. Claro, porque igual suerte también corrió recientemente el caso Pinchazos, que en su momento cuando se estructura por parte de esta fiscalía, lo que desconocen en su momento los funcionarios del Ministerio Público, y eso hay que aclararlo y también darlo a conocer, que creo que vale también la comparación, se da a conocer de que toda esa información nace de la computadora del secretario del Consejo de Seguridad y eso dio origen pues, a pronunciamientos en 2 ocasiones por tribunales superiores. Sí, mire, y le voy a explicar algo más. La Corte Suprema de Justicia, una jurisprudencia que recopiló el licenciado Signi Citón Ureta, él presenta que la Corte ya tiene un precedente en el cual dice que es casable o puede ser permisible una casación en los casos en que no ha habido contradictorio hacia un testigo. ¿Qué es lo que resulta? Que además de esa nulidad constitucional de la que estamos hablando, de que invalida el informe del perito de la DIJ,
también la juez debe tener conocimiento de ese fallo judicial. Claro. Y debe declarar como nulo, no válido, lo declarado por los señores testigos protegidos Francolini y Mirachi. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que ellos hayan declarado solo va contra ellos, no contra terceros, porque no pudieron ser contradichos en ese proceso. No hubo el principio de contradicción, el contradictorio tan necesario para el debido proceso. Y entonces se forma la figura que decía el abogado Carlos Barzallo, especialista en blanqueo de capitales, es que al no haber informes de auditoría de la Contraloría sobre las contrataciones de las que habla el Ministerio Público, al no involucrar a los bancos que estaban trazando los dineros y que en ningún momento pitaron sobre sus comités de cumplimiento de que había alguna trazabilidad sospechosa, entonces cabe es que la juez no permita esas declaraciones en contra de terceros. Y como decía Carlos Barzallo, es un caso muy débil, debilísimo para poder generar una condena. Pero es que ¿qué cosas se utilizaron o como base para que este oficial de la policía elaborara este informe? Por ejemplo, él da a conocer que tiene muy poco conocimiento en el tema bursátil, en el tema de derecho comercial. En su momento también manifestó que lo que evaluó es solo lo que la Fiscalía le remitió. También la Fiscalía que utiliza como base, algunos casos mencionan ellos, donde la Contraloría lo que ha dicho es no se cometió ninguna irregularidad, las obras fueron terminadas, donde hubo incluso hasta sobreseimiento, donde hubo el archivo de todas estas investigaciones y que incluso se ampara en una ley que nada tenía que ver. Él habla de mercados bursátiles cuando ya se ha dado a conocer que tenía que ver con un concurso literario. El ridículo que hizo el supuesto auditor de la DIJ es realmente penoso. Pero más penoso aún es la teoría del delito presentado por el Ministerio Público. Y le explico por qué. Los fiscales demostraron no tener manejo de derecho societario. El abogado Quijano les dio una cátedra de derecho societario. No mostraron conocimiento de principios bancarios ni de prácticas bancarias, a tal punto que el gerente del banco, del Global Bank, les demostró la cantidad de hierros que tenían. Pero sobre todo, y a la luz de lo dicho por el abogado, y no me canso de repetirlo porque es una autoridad en blanqueo de capitales, Carlos Barzallo, demostró que tampoco conocía la tipología del derecho penal. Mire, yo no conozco a ningún solo abogado penalista con experiencia que se atreva a decir en un medio de comunicación social, ni en forma privada, de que ahí hubo un delito de blanqueo de capitales. Solo conozco dos personas desconocedoras del derecho penal que nunca han litigado en la esfera penal que se atrevieron a decir eso. Guido Rodríguez y el abogado Noriega del diario La Prensa, que más que por connotaciones políticas que por conocimiento del derecho penal lo afirmaron. Y un político, el presidente del Partido Panamista, José Isabel Blandón, que dijo que había un cúmulo de pruebas en contra de Ricardo Martinelli y los demás. Y le explico algo, para que lo tenga claro, porque eso también fue la teoría del Ministerio Público. Tenemos cantidad de sobra de pruebas. Las pruebas no se pesan, las pruebas se valoran, se cualifican, porque con una, mire, usted puede tener 30 declaraciones, claro, pero con una certificación en sentido contrario, certificación mata declaraciones. ¿Qué quiero decirle con esto? Que las pruebas no se pesan, no porque hay 300 declaraciones, una sola certificación no tiene más validez que eso. Y eso es lo que hay que explicarle a la ciudadanía. Y por eso me gusta que usted me invite aquí, porque en las redes sociales dan título de derecho penal a un montón de ignorantes, Google y Twitter. Y entonces tuitean y van tuiteando y entonces van enredando la situación. Pero por eso es necesario hacer docencia a una comunidad que realmente debe entender que la publicidad del caso New Business, que en principio es el único caso que si usted conoce Odebrecht y New Business, ambos donde el presidente Martinelli está involucrado. Y usted diría, pero es que lo querían perjudicar su imagen pública. Todo lo contrario, salió un boomerang. ¿Por qué?
porque la comunidad, las personas que siguieron el proceso a través de su canal y del canal de YouTube del órgano judicial, pues, se percataron de lo debilucho que era un expediente, de un proceso en contra no solo de Ricardo Martinelli, sino del resto de involucrados. Esto en cuanto al tema judicial, que por supuesto es muy interesante analizarlo, pero vamos ahora un poco más allá, al plano político. Hace poco el expresidente Ricardo Martinelli en su red social Twitter publica: finalmente he sido proclamado por el Tribunal Electoral y soy candidato a presidente de la República por el partido Realizando Metas, RM, para las elecciones presidenciales del 2024 en Panamá. Vamos a cambiar el rumbo del país. Esto es un tuit del expresidente Martinelli, acompañado pues de algunas fotografías. Dos de ellas son del boletín del Tribunal Electoral. ¿Qué significa esto políticamente? Bueno, que ya el presidente quedó en firme su proclamación como candidato para las elecciones de mayo del 2024, una decisión política que debe ser ratificada al 30 de septiembre de 2023, en donde él, si ha hecho algún tipo de alianza, si ha hecho algún acuerdo político, tiene que presentar su nómina electoral. Y con su nómina electoral de presidente y vicepresidente, tiene que poner también todo el resto de cargos de elección popular. Claro. La fecha límite es el 30 de septiembre del 2023. Y esa candidatura debe quedar en firme a más tardar el 31 de diciembre del 2023, para ya entonces iniciar la carrera presidencial el 2 de febrero del 2024 hasta que cierre el periodo electoral el periodo electoral hasta el 2 de mayo del 2024, siendo el 5 de mayo del 2024 las elecciones de mayo del 2024 generales para presidente, alcalde, diputados y representantes. Pero antes hemos visto una chambonada jurídica por parte del ex magistrado Harry Díaz, el mismo que ignorantemente dijo que había imputación sin acusación y que fue avalado por la Corte Suprema, y que Ricardo Martinelli ha sido el único que esa teoría se le ha aplicado. Al resto de diputados del Parlacén, al resto de diputados del Parlamento Nacional, no se le ha aplicado eso. Claro. Se le ha hecho la acusación y se le ha hecho la imputación. Ese mismo magistrado trató de impugnar la proclamación de Ricardo Martinelli y fue rechazado. De inmediato, ayer de inmediato. Ni siquiera fue admitido por parte del Tribunal Electoral ante esa descabellada idea de querer en destiempo presentar una impugnación a esa candidatura. O sea, hablamos de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Con mucho respeto, pero uno de los mayores errores que cometió el presidente Ricardo Martinelli fue designar a ese ignorante jurídico al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque no solo demostró su ignorancia con esa teoría de imputación sin acusación, sino que además imagínense la cantidad de ciudadanos panameños que con esa ignorancia fueron injustamente condenados. Eso es lo triste de esa decisión. Pero más allá de eso, lo importante hoy es que el presidente ya tiene su proclamación, ya puede sentarse con otras fuerzas políticas, ya puede empezar a negociar su alianza electoral de cara a mayo del 2024. Eso es lo verdaderamente importante. Y ¿esto concede algún fuero al expresidente Martinelli? Sí, esa es la otra parte que el doctor Silvio Guerra ha escrito en una forma brillante, en el sentido de que, y yo creo que ya lo he explicado anteriormente, Aldair, esto da un nuevo fuero electoral. Y el nuevo fuero electoral porque él es ahora candidato presidencial. Claro. Hay un fallo de la Corte, del Tribunal Electoral, que es el que conoce privativamente el tema de los fueros electorales, en el caso de Rómulo Rux. ¿Y qué dijo el Tribunal Electoral en ese caso? Oye, vamos para una elección general. No le podemos quitar el fuero al señor Rux, porque entonces caería la mesa dispareja en contra de él y a favor del resto. Prácticamente atenta contra la democracia. Algo como eso. Exactamente. Era el pronunciamiento del tribunal. Puntual lo que acabas de decir. El Tribunal Electoral resumió diciendo
que se iba a afectar el proceso electoral Claro. presidencial y al final lo que se iba a afectar era la democracia, el voto soberano de los panameños. En ese sentido, yo recomendaría, o los abogados del señor Martinelli lo pueden hacer, basado en el escrito del doctor Silvio Guerra, porque no me quiero robar ideas, y el doctor Silvio Guerra decía, como tiene un nuevo fuero, hay que indicárselo a la jueza penal Valoisa Martínez, decirle, señora jueza, nuestro representado tiene un nuevo fuero producto de que es candidato presidencial. ¿Qué va a suceder? La jueza no puede hacer lo que hizo en la audiencia, que se autoimpuso como médico y como médico forense y decidió que no, que Ricardo Martinelli podía seguir y que el abogado Camacho también podía seguir la audiencia. No, ella no tiene, por constitución, el artículo 142 es muy claro y dice que la interpretación de las normas electorales es privativa del Tribunal Electoral. Por tanto, ella debe darle traslado al Tribunal Electoral y preguntarle al Tribunal Electoral si este nuevo fuero se ajusta a la situación judicial con la que está afrontando el señor Martinelli. ¿Qué quiero decir esto? Que hasta tanto y cuando el Tribunal Electoral no se exprese de una manera contundente sobre si este nuevo fuero cubre o no al señor Martinelli de cara a este proceso de New Business y a los siguientes procesos que pueden tener, no puede haber una decisión de fondo en este sentido. Y es más, apenas sea presentado la solicitud, ella tiene que ponerle un freno a su fallo judicial. ¿Ha tardado la jueza? ¿Era lo que se estimaba que tomara, qué sé yo, van 3 semanas, 2 semanas? Mire, yo le voy a ser muy honesto. Para mí, desde el día 1 pensé que la jueza iba a fallar en el acto. En el mismo momento. Sí, porque la intención de la magistrada María Eugenia López, la titiritera judicial de la Corte Suprema de Justicia, que por ahí ya se sabe que tiene a más de un magistrado y a más de un juez como títere para sus fallos judiciales, lo que ella quería y pretendía era inhabilitar inmediatamente a Ricardo Martinelli, ¿verdad? Porque esa es, todo lo que se ha hecho este proceso no es para una condena, es para inhabilitar a Ricardo Martinelli. En ese sentido, me ha parecido extraño que ella se haya demorado tanto tiempo. Pero mire, le voy a decir algo. Si fuera un caso normal en que usted o yo estuviéramos involucrados, mínimo 3 meses, porque es un caso complejo. Claro. La jueza tiene 30 días a partir de que reciba las últimas pruebas que no ha recibido y que se haga la transcripción del proceso penal. Entonces, las actas de todos los días. 2 semanas de proceso. 2 semanas de proceso, eso se tiene que transcribir. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que ella, además de eso, imagínense que la ley dice que se le va a dar una serie de días por cada 1000 fojas. Imagínense, eran 175 tomos. Ella como mínimo debería fallar en 3 meses. Como mínimo, ¿verdad? Eso es un juicio normal. Y como yo digo, hoy, por ejemplo, injustamente ha sido detenida la señora Patria Portugal, pero para que usted tenga una idea, Patria Portugal, desde el día de la audiencia hasta el día de la revisión de su sentencia, pasaron 40 meses. 40 meses para que la sentencia fuera ejecutoriada. Pero a lo que voy entonces, este proceso ella debería demorarse hasta 3 meses para fallar. Pero la idea es que si se cumplen esos 3 meses y después los magistrados del Tribunal de Liquidación se demoran 3 meses más y la Corte se demora 1 año más, el expresidente Ricardo Martinelli podría correr a la elección. Entonces la idea es inhabilitarlo. Así que yo espero, calculo que en 2 semanas la juez Valoisa Martínez se va a poner el cohete de Speedy González y va a firmar una sentencia. En este momento, quien ya debió pronunciarse, entiendo entonces, es el Tribunal Electoral sobre este nuevo fuero, por lo menos comunicárselo, o bueno, esto se hace a través de la defensa. Yo creo que eso debería hacerse a través de la defensa, con una certificación que debe recibir del Tribunal Electoral, claro, en el sentido de que él es candidato presidencial y tiene un fuero por esa... que ya fue publicado en el boletín del tribunal. Exactamente, porque antes de porque él tenía, creo que eran 15 días para ser impugnado,
por algún miembro del partido RM. Al no darse, en el día de ayer se cumplieron, hoy entonces se hacía la proclama, como efectivamente ya salió en el boletín electoral. Así que ya tiene el fuero, a partir de hoy ya tiene el fuero como candidato presidencial por el partido RM, que es muy distinto a los fueros que anteriormente tenía por ser presidente de un partido político o por ser precandidato Claro. a un cargo de elección popular en las elecciones generales. Es totalmente distinto, es un nuevo fuero y que tiene que tener la revisión del Tribunal Electoral para ver si le cabe aplicar en este proceso de New Business y en los futuros procesos como Odebrecht o cualquier otro proceso que se le quiera surtir a futuro. Y creo que es muy interesante lo que usted menciona. Tenía que ser un simpatizante, un adherente de Realizando Metas quien pudo en su momento impugnar y no así un ex magistrado. Mire, es realmente lamentable y ahí se da uno cuenta la clase de odios políticos del ex magistrado Harry Díaz, un hombre que fue premiado por el expresidente Ricardo Martinelli en la más alta magistratura. Un ex magistrado que cuando ocupó el cargo dijo en su juramentación que él no conocía nada de derecho penal y que él iba a aprender de derecho penal. Imagínense usted la clase de magistrados que estaban nombrándose en ese momento allí. Ese hombre luego le pagó mal a quien bien le sirvió. Y en una decisión atroz, porque no tiene otra fórmula de expresarse, imputó al señor Martinelli sin acusación, lo que sirvió entonces para que fuera el proceso de extradición hacia Panamá, en el mal denominado caso de los pinchazos. Un caso en donde se siguieron las reglas del sistema penal acusatorio y que permitió por 2 juicios seguidos demostrar que Ricardo Martinelli era inocente. ¿Pero por qué se logró demostrar? Porque se trajo al testigo protegido de Washington y fue destruido por la defensa, por los abogados Vallarino y Citón, que genialmente demostraron que era un mentiroso caprichoso, era un mitómano y que realmente no estaba diciendo la verdad. Además de lo que tú has comentado, que todo había salido de una computadora de un miembro del Consejo de Seguridad, claro, el famoso Picuiro. Todo eso se pudo demostrar producto de que se trajo al estrado al testigo para que fuera contrainterrogado. Cosa que en este proceso penal de New Business, los fiscales se hicieron los locos y los juegavivos con complacencia de la jueza Valoisa Martínez y no los trajeron para que hubiera el contrainterrogatorio. Interesante. Muchas gracias a Pedro Citón por toda esta docencia y sobre todo también en el plano político. Reiteramos, el expresidente Martinelli publicó en su red social este boletín del Tribunal Electoral donde oficialmente ya es reconocido como candidato presidencial.